Hoy en Data Express vamos a hablar de los sectores económicos en los que se encuentran las empresas que cotizan en bolsa y cómo los inversionistas pueden aprovechar esta información para mejorar sus inversiones. Para eso estamos con el gerente de finanzas corporativas de Investor, Manuel García. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ivo? Qué gusto. Hoy vamos a hablar sobre los sectores económicos y las empresas que cotizan en bolsa. Para eso tenemos unos datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Los datos hablan de que más de 844.000 unidades económicas existen en el país, entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Investor realizó un análisis sobre un índice de concentración de los sectores económicos de estas empresas que cotizan en bolsa, en donde, según la CNB, existen 100 empresas que cotizan en bolsa activas. Investor utilizó los balances de 29 empresas para realizar el análisis. Primeramente vamos a observar en el gráfico la participación de los sectores por medio de la cuota de mercado. ¿Qué dice la cuota de mercado? Son las ventas directas de estas empresas dentro de los sectores. Sí. En donde tenemos la mayor participación del sector de telecomunicaciones. Si vemos bien el gráfico, 37,7%. Le sigue automóviles y maquinarias con el 24,1% y ganadería con el 17,3%. Luego pasamos al siguiente gráfico, que es la participación pero por el margen bruto. Recordemos que esto se utiliza de las 29 empresas de los balances, se hizo una compilación de todos los balances y ahí se quitan estos datos, en donde vuelve a tener la mayor participación el sector de telecomunicaciones con más del 60% y automóviles y maquinarias con el 14,7%. Entonces, ¿cómo los inversionistas pueden tomar esta información que estamos brindando para saber en qué sector pueden invertir? Siendo, por un lado, persona física, pero también a nivel empresa. Bueno, en primer lugar, es importante recordar que tenemos que tomar esta información en contexto del ciclo de vida en el cual el negocio o la industria se está encontrando, ¿no? Es muy probable que nosotros encontremos en industrias que recién se están desarrollando, nichos de nuevas empresas que han entrado al mercado, nuevos productos que tengan justamente márgenes muy grandes y alto crecimiento. Lo que se suele ver es que conforme el mercado va evolucionando, entran nuevos competidores, justamente los márgenes también disminuyen porque empiezan básicamente a competir en precio, claro, ¿no? Es importante también comentar que en este rápido crecimiento y competitividad inicial, las empresas tienen más enfoque en crecer en ventas y no tanto en eficiencia de costos y de gestión. Por lo tanto, si bien encontramos que tienes márgenes brutos interesantes, ya margen EBITDA o margen neto presentan oportunidades de eficiencia, ¿no? Ya cuando estamos hablando de industrias un poco más maduras, de 5 a 10 años, lo que suele pasar es que entra nueva competencia, hay una presión en los márgenes importante y pasa que las empresas grandes consolidadas ya no tienen espacio para crecer. Entonces, desde el punto de vista de empresas grandes, consolidadas, muchas optan por métodos de crecimiento inorgánico, buscando a la competencia o buscando a empresas que sean proveedoras o clientes para poder un poco integrar vertical o horizontalmente el negocio y buscar crecer de esa forma, ¿no? Okay. También observamos en la siguiente tabla ahora la medida por ratios de rentabilidad. Tenemos el ROE y el ROA. Pero acá vemos una pequeña diferencia porque tenemos sectores que nos mencionamos anteriormente que tienen 2 dígitos de ROE. Entonces tenemos al sector de gas, petróleos y derivados con un ROE mayor al 30%. Tenemos farmas y químicos mayor al 20% y luego viene telecomunicaciones. ¿Cómo podemos relacionar los ratios de rentabilidad con la información anteriormente mencionada? Es muy importante entender que, claro, cuando hablamos de margen bruto, por ejemplo, está ahí como de telecomunicaciones, hay industrias que si bien tienen bastantes años en el mercado, debido a que tienes costos de entrada importantes, llámese inversiones en estructuras, en capital fijo bastante grandes, en el caso de telecomunicaciones, antenas, permisos y toda una infraestructura inicial para recién empezar a competir dentro del mercado, encontramos que los márgenes son grandes,
pero debido a que ya tienen operando bastante tiempo y son empresas internacionales, tienen cierta eficiencia que también un buen margen se refleja a nivel de margen neto. Entonces, la rentabilidad del patrimonio justamente te mide qué tanto te renta la empresa a nivel neto en base al aporte de los inversionistas. Entonces, en ese sentido, se entiende que esas industrias sean más eficientes en gestionar sus recursos y, por lo tanto, renten más al inversionista. O sea, si bien tienen barreras de entrada importantes a nivel de papeles comerciales, a nivel de deuda en el mercado de valores, siguen siendo oportunidades importantes de inversión debido a que poseen buenos números, básicamente. Claro. En el estudio también hicieron los índices de concentración. Utilizaron dos. Sí. Por un lado, tienen el IHH que toma valor 1500 cuando la concentración es moderada y más de 2000 cuando la concentración de sectores es alta, a nivel empresa y sectores. Por el otro lado está el otro índice que es el HN que toma 0 cuando la concentración es baja y 1 cuando la concentración es alta. Sí. En este caso vemos en la tabla que todos los sectores tienen una concentración moderada. Tenemos telecomunicaciones, concentración moderada. Automóviles y maquinarias también. Y luego las demás concentraciones son bastante bajas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos, o sea, qué significa que estos sectores tengan una concentración baja? ¿Que eso se debe a la estructura del mercado, al crecimiento del mercado bursátil? ¿A qué se debe eso? Normalmente encontramos índices de concentración bajo cuando dentro de una misma industria hay muchos competidores y normalmente todos ellos tienen cuotas de mercado parecidas, ¿no? O sea, si tienes 100 competidores dentro de una industria, pero todos son pequeños, nadie tiene más del 20-30%, se ve que la concentración es baja, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es que nosotros encontramos lo que hemos encontrado en el informe, en el estudio, es que tenemos por un lado empresas con concentración muy baja, pero a la vez también con altos índices de rentabilidad, como puede ser el ROE, márgenes. Entonces, por ahí el inversionista podría tomar esa información y decir, primero, si tienen la capacidad de inversión necesaria para entrar en esos mercados y analizar si es que esa inversión vale la pena en tanto a que hay oportunidad porque hay muchos competidores, entender en qué ciclo de la vida del negocio de esa industria se encuentra, entender los márgenes en los que se encuentra y por ahí encontrar una especie de punto de intersección donde esos tres factores se den un clima propicio para que la rentabilidad de esa inversión sea buena, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel. Nos Igualmente, encontramos en otro capítulo de Data Express.